Vengo de una familia de brujas y derivados, mi madre, hermanas y abuela también lo son. La brujería, a pesar de que puede asustar a mucha gente, no es algo necesariamente malo ni todo el tiempo tiene que ver con el diablo. Por ejemplo, mi abuela sí era una bruja que hacía puros trabajos negros, se iba por las noches a los panteones a hacer cosas muy fuertes. Por otro lado, mi madre se enfocó solamente en ayudar a las parejas, hacía amarres, limpias y rituales de fertilidad. Muchísimos niños nacieron después de que mi madre hiciera uno de sus rituales, la última vez que le pregunté eran casi 100 niños. A mí lo que más me llamaba la atención era todo lo que tenía que ver con los muertos, no al extremo de llegar al vudú o la nigromancia, sino únicamente aquello que cruzaba muy poco la línea que separa nuestro mundo con el de los muertos. Es decir, yo me he dedicado por muchos años a lo que generalmente se le llama medium, lo que significa que yo contacto con los muertos, puedo comunicarme con ellos y de vez en cuando también puedo verlos. El lugar en el que yo hago mis trabajos le llamo consultorio, porque las personas que acuden a mí normalmente lo hacen porque tienen una herida emocional que quieren sanar, por eso le llamo consultorio a mi jacal. En mi área de trabajo solo recibo a una persona a la vez, no hago sesiones de grupo, yo pienso que los asuntos que cada quien tiene con algún muerto son muy personales y no deben involucrar a nadie más, ni siquiera a la pareja. En mi consultorio siempre tengo 3 sillas, una para mí, una para la persona y otra más para el espíritu. Esa silla siempre debe estar disponible, nadie debe sentarse ahí porque 2 almas no deben ocupar el mismo espacio, ya que si al momento de hacer la invocación hay una persona en el lugar donde aparecerá el espíritu, se provocará una posesión, y eso es muy malo. A mi consultorio han acudido todo tipo de personas, desde las que no saben exactamente qué están buscando, hasta las que quieren contactar un espíritu para revivir un momento muy específico. Aquí es importante que mencione que el tiempo no existe más allá de los límites de la vida. Es decir, cuando un espíritu abandona el plano terrenal, su conciencia se comprime, y todos los recuerdos que tenga se entrelazan, así que en realidad no hay un orden, por lo tanto, yo puedo hacer que un espíritu se manifieste con recuerdos específicos cargados en su memoria terrenal. Créanme, suena más complicado de lo que en realidad es. Una manera más sencilla de entenderlo es como un álbum de fotografías. El espíritu vendría a ser el álbum en sí, y todas las fotografías que se guardan dentro vendrían a ser las memorias. Entonces, cuando uno abre un álbum de fotos no es necesario ver todas las fotografías en orden, uno simplemente puede abrirlo e ir directo a la fotografía que es del interés en ese momento. Invocar a un espíritu funciona de la misma manera. Si alguno de los que escuchan mi pequeña aportación tiene el interés de ir con una medium para contactar con un muerto, déjenme darles un par de consejos. El primero es que no vayan con una expectativa muy alta, no se puede tener una conversación como tal con un espíritu, porque ya no tiene conciencia, es solo un cúmulo de recuerdos. Un fantasma jamás dirá algo que no haya dicho en vida. Aclaro esto porque muchas de las personas que han acudido a mi consultorio lo hacen con la esperanza de escuchar de su ser querido unas palabras que siempre quiso oír, pero nunca pudo. Si tu padre nunca te dijo que estaba orgulloso de ti estando vivo, tampoco te lo dirá cuando muera, porque su espíritu no tiene sentimientos, solo puede recordar aquello que hizo y dijo en vida, nada más. Otra cosa muy importante es que no se puede invocar a un espíritu que no está consciente de que está muerto, y hay una razón del por qué esto es así. El contacto con el otro mundo se hace precisamente estableciendo un puente de comunicación. Un espíritu que no sabe que ya está muerto, sigue en el mundo de los vivos, y por lo tanto, no se le puede contactar en el otro mundo porque no está en ese lugar. Hay algunas maneras de saber si algún espíritu está o no está en el otro mundo, pero la más segura e infalible es mediante el contacto directo. Si se le puede contactar es porque está ahí. De lo contrario no está, es así de simple y de sencillo. Me han tocado casos en que las personas que van a mi consultorio entran en negación, y dicen que si no fue posible contactar con su ser querido es porque de seguro no quiso hacer contacto.
Eso es totalmente falso. Como ya dije, un espíritu no tiene conciencia y solo es un cúmulo de recuerdos, no puede negarse a nada porque no tiene voluntad propia. Ahora, yo sé que hay gente que cree en la reencarnación de las almas y les puedo asegurar que eso es real, aunque no de la forma en que se lo imaginan. No soy una experta en el tema, pero en la Biblia de las brujas y en otros libros que hay en mi familia hay mucha información al respecto. Lo que tengo entendido es que las almas cuando llegan al plano astral, son expuestas a un proceso de división, que hablando de este tema, la división no tiene el mismo significado que todos conocen. El proceso de división es cuando un alma se fracciona sin fraccionarse, el espíritu se parte en tres, una de esas partes se queda en el plano astral y las otras dos bajan para reencarnar. Así que, aunque el alma sí reencarna, no es la misma alma, es una fracción de ella. Esa es la explicación que se da cuando dos personas que nunca se han visto antes sienten una conexión inmediata, lo que normalmente se denomina como amor a primera vista. Lo que en realidad está ocurriendo es que comparten la misma alma, son las otras dos partes del alma que ya está en el otro mundo, por eso se le llaman almas gemelas. Y aquí es donde las cosas se tuercen y se complican. Como dije, el tiempo no existe más allá de la línea de la vida, así que esas dos fracciones del alma que van a reencarnar no tienen que hacerlo en el mismo tiempo, es decir, un alma puede reencarnar antes de su nacimiento o cientos de años después de su muerte. Porque al menos en lo que al plano astral concierne, el tiempo es un círculo, no tiene un inicio y tampoco un fin. El ayer, el hoy y el mañana están ocurriendo al mismo tiempo. Es por eso que existen personas que sienten que no pertenecen a su entorno. Ese es el mismo motivo por el cual cada cierto tiempo nacen personas con una mentalidad muy adelantada a su época, y eso es porque su alma es una fracción de otra que murió en un tiempo posterior al nacimiento de la persona. Es muy complejo de explicar, yo traté de ponerlo en palabras sencillas. Otra de las dudas que tienen las personas en general sobre el contacto con los muertos es si las fotografías en verdad funcionan o no. Y la respuesta rápida es que sí. Lo que ocurre con las fotografías es que tienen la capacidad de encapsular pequeñas fracciones de la esencia de la persona, que, otra vez, hablando en temas de espíritus, la palabra encapsular no tiene el mismo significado que la mayoría conoce. Cuando yo hablo de encapsular una pequeña fracción de la esencia de una persona, me refiero a que lo que ocurre es un fenómeno similar al de la reencarnación, es decir, que el alma como que se divide, pero sigue siendo la misma alma. Una parte del espíritu queda encapsulado en la fotografía, pero eso no necesariamente significa que el espíritu se está dividiendo. Al igual que la reencarnación, eso de las fotos también es un tema algo complejo. Quiero platicar de algo que es un poco más sencillo. Los espíritus no son malignos, no existe ni una sola alma que se incline hacia la maldad. Esta afirmación que hago no es que sea así solo porque yo lo digo, esto viene desde el génesis de la brujería, que es en el mismo Edén, con Lilith. El cuerpo humano es un recipiente vacío hecho de barro, al cual se le dota tanto de maldad como de pureza. La mente es la maldad y el espíritu es la pureza. Y explicarlo es muy sencillo. El hombre tuvo que inventar las leyes y la moral para que las personas no se mataran por una vaca. Todas las culturas antiguas hacían sacrificios y hasta se comían los corazones de sus enemigos, y todas esas terribles cosas no eran sugerencia del espíritu, eran susurros de la mente. Es lo que su pensar les hacía interpretar como lo correcto. El hombre es malvado por naturaleza, porque desde el momento del nacimiento se está en contacto con la mente y no con el espíritu. Se requiere de muchos años de entrenamiento para poder comunicarse con el espíritu propio, porque la mente no quiere permitir esa comunicación. Por mencionar algo, hay quien dice que si matas para alimentar a tus hijos está bien. Si se piensa, parece una buena elección, repito, si se piensa. Es el actuar de la mente, pero si se sintiera en lugar de pensarse, fuera algo completamente diferente. Porque el hecho de sentir hace que te pongas en los zapatos del otro, hace que reflexiones en si en verdad estaría bien que alguien te matara a ti o a tus seres queridos con tal de que el agresor pueda alimentar a sus hijos.
Viéndolo desde esa manera cambia por completo la perspectiva, y esa es la función del alma, poner en duda la maldad de la mente para que el cuerpo actúe de la mejor manera posible. Un alma por sí misma siempre será buena, un alma jamás se inclinará hacia la maldad, pero si hay maneras de forzar a un alma de adoptar la maldad, la misma brujería enseña cómo lograrlo. Claro que hay que tener demasiado poder, aparte de que el hacer eso es romper el orden natural del universo mismo, y eso te condena inmediatamente al infierno, que es el plano opuesto del plano astral. Y con eso concluyo con este pequeño espacio que se me ha brindado para hablar un poco de aquello a lo que me dedico. Un último consejo, y es de todo corazón: no esperen a que una persona muera para querer arreglar los asuntos pendientes, porque quizá ya no puedan hacerlo después. Hay muchas personas que dicen que los animales son solo eso, animales, que no poseen ninguna cualidad sobrenatural, y que ninguna especie tiene nada que ver con lo maligno. Para mí esas son puras patrañas, porque mi familia vivió en carne propia los estragos de un ave de mal augurio. Todo ocurrió en mi antigua casa. Yo vivo en el sureste de Estados Unidos, mi casa estaba relativamente cerca de un basural, no es como que estuviera a la vuelta de la esquina, pero tampoco había que caminar demasiado. En esa zona, debido al basural, abundaban las parvadas de cuervos. De hecho, en la calle donde yo vivía, todos los árboles de los vecinos siempre tenían 2 o 3 cuervos sobre sus ramas, inclusive la casa del vecino del frente siempre estaba llena de esas aves negras. Una tarde, mis 2 hijos estaban jugando en la acera, estaban lanzando pequeñas piedras al otro lado de la calle. Yo no les dije nada porque por las pocas fuerzas que tenían las piedras ni siquiera llegaban a la banqueta. De todos modos, mientras los observaba por la ventana, les pregunté qué estaban haciendo, y me respondieron que estaban jugando con los cuervos. Yo los dejé que siguieran jugando y me fui a ver la televisión. A los pocos minutos escuché mucho escándalo afuera, y después mis hijos entraron corriendo, estaban asustados, hasta sudaban. Les pregunté qué era lo que había pasado, pero no me querían decir. Los presioné hasta que me contaron. Resulta que el mayor de mis hijos lanzó una piedra grande con fuerza y llegó a la acera del frente y le había pegado a un cuervo directo en la cabeza, y el animal murió. Entonces otros 2 cuervos se acercaron al que estaba muerto, lo picaron mientras intentaban hacer que reaccionara, pero claramente no ocurrió. De pronto todos los cuervos que había en la cuadra empezaron a hacer un terrible escándalo. Era lo que yo había escuchado cuando estaba viendo el partido en la televisión. Los cuervos volaron directo hacia mis hijos, quién sabe con qué intenciones, y por eso habían entrado corriendo. Cuando terminaron de contarme yo los regañé, les dije que los animales también son seres vivos, y aunque matar a un animal no era tan grave como matar a una persona, de todos modos, era algo que estaba muy mal. Así que los castigué y los envié directo a su cuarto con la amenaza de que si yo los veía afuera de su cuarto, conocerían al señor Cinto. Después de eso me fui a asomar por la ventana, y no vi a ningún cuervo. Lo que sí vi fue una sombra de una extraña forma dando vueltas alrededor de la casa. A la mañana siguiente, cuando les di permiso a los niños de bajar para desayunar, me contaron que un cuervo con un solo ojo se había parado afuera de su ventana y les había dicho que si salían los iba a matar. Yo decidí ignorar eso y tomarlo como una tontería de niños, pero al día siguiente me volvieron a decir lo mismo. Ahí empecé a preocuparme un poco, pero decidí ponerlos a prueba. Les levanté el castigo. Yo esperaba que inmediatamente salieran corriendo a jugar, pero no fue así. En verdad tenían miedo de aquello que me habían dicho sobre el cuervo de un ojo. La noche siguiente mis hijos salieron corriendo de su cuarto. Iban gritando que afuera de su ventana estaba el cuervo diciéndoles cosas muy feas. Yo fui a revisar, pero no había nada. Durante 3 noches más ocurrió lo mismo. Yo, intentando que mis hijos ya no sintieran tanto miedo, cambié las rejas de las ventanas de su cuarto, puse unas que eran más gruesas, y por lo tanto, la visibilidad era más reducida.
En cuanto hice el cambio de rejas, mis hijos dejaron de salir corriendo y gritando de su cuarto, pero aún así se negaban a salir a jugar afuera. Algunos días después alguien tocó la puerta, era el vecino del frente, me dijo que ya había pasado tiempo desde que su esposa había visto jugar a mis hijos y que les había enviado un poco de pastel por si estaban enfermos o algo. Le di las gracias y le dije que mis hijos estaban bien, de hecho, les grité para que bajaran a recoger el pastel que les habían llevado. Dieron las gracias y luego volvieron a su cuarto. Yo le conté al vecino todo lo que estaba pasando con mis hijos y el supuesto cuervo de un ojo. Luego él me dijo que si necesitaba ayuda con algo le podía decir, y volvió a su casa. Unas 5 o 6 semanas después mis hijos se animaron a salir a jugar afuera. Llenaron unas tinas con agua y sacaron unas pistolas de agua que les había comprado unos días antes, yo los estaba viendo desde la ventana. Pero antes de que mis hijos empezaran a jugar, una gran mancha negra cubrió el cielo. Era una parvada inmensa de cuervos. Mis hijos entraron corriendo de vuelta a casa. Eso ocurrió un domingo. El martes los cuervos hicieron algo que nunca antes habían hecho, yo acababa de tender la ropa y la puse en los tendederos del patio, como siempre. Pero a los pocos minutos unos cuervos descendieron, tiraron y rompieron toda la ropa. Yo intenté evitarlo, pero cuando puse un pie en el patio, 2 cuervos se lanzaron contra mí. Alcancé a cerrar la puerta a tiempo, solo pude escuchar como el pico de esas aves chocó contra la puerta, eso me asustó. Yo nunca he sido un experto en comportamiento animal, pero sabía que no era normal la actitud que estaban tomando los cuervos con mi casa y con mis hijos. La noche siguiente, yo pude ver por mi propia cuenta al cuervo de un solo ojo, estaba parado afuera de la ventana de mi cuarto. Algo sumamente extraño estaba pasando con esos animales, así que decidí ponerme a investigar. No pude dar con nada concreto que me ayudara a entender de forma racional qué demonios era lo que pasaba con esas aves, pero sí me enteré de un rumor, que según algunas personas que vivían más cerca del basural, alguien había ido a tirar a ese lugar el cuerpo de una bruja, y que desde ese día los cuervos habían empezado a tener comportamientos extraños. Todo parecía indicar que al momento en que se comieron la carne del cadáver de la bruja, habían quedado embrujados y poseídos por la esencia de esa malvada mujer. Yo me enteré de todo eso el viernes por la tarde, no podía volver a casa con mis hijos y fingir que nada estaba pasando. Así que mientras conducía de regreso llamé a la agencia con la que había comprado esa casa y les dije que si me regresaban aunque fuera la mitad del dinero ese mismo día, ellos podían quedarse con la casa. Esa empresa no tardaría en venderla, así que aceptaron el trato. Me enviaron los documentos, los imprimí, los firmé y se los envié de regreso. 2 horas después recibí la transferencia bancaria. El sábado hice algunas llamadas y encontré una casa en renta a un precio aceptable. No como para estarla rentando por un año, pero sí al menos para estar ahí unos pocos meses en lo que encontraba otra casa. Ese mismo día empezamos a hacer las maletas y al día siguiente subimos todo al auto para largarnos de esa casa. El vecino del frente se acercó a preguntar por qué nos estábamos mudando, yo le inventé que me habían ofrecido un trabajo con un sueldo mucho mejor y que debía mudarme para estar más cerca del nuevo trabajo. Me despedí del vecino y ya nunca volví a acercarme a ese vecindario. Relatos escritos y adaptados por Ramiro Contreras.